Imagina que estás en un juicio. La sala está en completo silencio y de la nada una mujer te señala con el dedo y dice sin titubeos: ese hombre me hizo daño. No hay huellas, no hay ADN, solo su palabra. Pero lo dice con tanta seguridad que el jurado le cree y hasta tú mismo empiezas a autocuestionarte si realmente lo hiciste. ¿Cómo se discute un recuerdo así? Y peor aún, ¿cómo te defiendes ante un recuerdo ajeno que se siente tan real? Porque lo más inquietante acá no es que sea una mentira, es que se siente como una realidad, es una certeza fabricada, una verdad que se siente real en el corazón, pero que no necesariamente pasó en la vida real. Y esa diferencia puede destruir vidas. Esto fue lo que le pasó a Steve Titus, pero más allá de su caso, queremos hablar de algo más profundo y es cómo la ciencia nos ha demostrado que la memoria no es lo que creemos. Bienvenidos a Psicocharlas. En este episodio te vamos a contar cómo tus recuerdos pueden ser en parte ficción. Pónganse cómodos, cojan su tecito, cafecito de confianza y ahora sí acompáñennos a conocer estas historias de la vida real que te dejarán la cabeza. El caso de Steve Titus. Steve era un tipo bastante común, tenía novia, trabajo y cero antecedentes penales, pero un día, de la nada, lo arrestaron por violación. La prueba, su perfil se parecía al del agresor y la víctima lo había identificado, aunque al principio dijo: me parece conocido. Esa pequeña frase fue modificándose con cada entrevista, con cada ronda de reconocimiento que le hacían a la víctima, tanto así que en el juicio ella ya tenía consolidada su información y mencionó estar completamente segura de que Steve había sido el culpable. Imagínate, esto lo condenó. Lo que nadie sabía es que su memoria había sido influenciada sin que ella lo notara, lo que Elizabeth Loftus llama implantación de memorias falsas. El entorno, la policía, los comentarios, todo ayuda a consolidar un recuerdo que en realidad fue moldeado. Más casos legales impactantes. Steve no fue el único que le pasó. Hay muchas más personas que han estado en la cárcel por cosas que no hicieron. En Estados Unidos, más de 375 personas fueron liberadas después de que se demostrara con pruebas de ADN que eran inocentes. Y lo más loco es que en la mayoría de estos casos alguien dijo haberlos visto. Gente que aseguraba: sí, es él, yo lo vi, estoy seguro. Pero no mentían a propósito. Su cerebro les hizo crear una realidad que no era verdad. El caso de Steve no es un hecho aislado y de hecho hay muchos casos que parecen sacados de películas. Por ejemplo, tenemos a Walter McMillian, un hombre afroamericano en Alabama que fue acusado por matar a una mujer blanca. Varios testigos aseguran haberlo visto en la escena del crimen. Sin embargo, muchos años después se descubrió que estos testigos estaban influenciados por la policía y que realmente él era inocente. Walter pasó 6 años allí esperando que lo mataran hasta que por fin se conoció la verdad. Lo peor de todo es que la gente no fue consciente de que mintió. Ellos estaban influenciados por el testimonio de la policía. La gente estaba convencida de que decía la verdad. Los policías le sugirieron a los testigos que él había sido el culpable, le repetían su nombre y poco a poco fueron moldeando la memoria de los testigos para creer esta historia. Creo que ya todos podemos sospechar por qué lo hacían. Aunque se recordaba que Walter era el culpable, realmente él no había estado en la escena del crimen ese día. Habían muchos testigos que podían confirmarlo. Sin embargo, como muchos afirmaban haber recordado que él estaba en la escena del crimen, esto fue suficiente para que lo llevaran al corredor de la muerte. Fue el caso de Gary Dodson en 1989, la primera persona que fue liberado gracias a una prueba de ADN. Lo habían acusado de una violación y la chica aseguraba que sí, que había sido él. Pero la prueba de ADN demostraba que esto no era así, que Gary no había sido el agresor. La chica en efecto sí había sido violada, pero Gary no era el agresor. Lo que ocurrió fue que probablemente su memoria, por el tiempo, el estrés y rostros que había visto seguramente en películas o en su vida diaria, terminó confundiéndose y creando un recuerdo falso, y terminó asociando a Gary con el evento traumático que vivió. Esto se llama atribución errónea de la fuente, y es decir que lo que ella recordaba sobre el hecho era real, pero la persona que ponía en ese recuerdo no era la correcta. Lo peor es que ella no lo hacía con maldad, sino que su cerebro le hizo creer que lo que recordaba era totalmente cierto. Y estos no son casos aislados. Desde 1989 se han reportado más de 3.000 condenas erróneas por falsos recuerdos, solamente en Estados Unidos. Piénsalo bien, 3.000 personas es un montón y teniendo en cuenta que solamente estamos hablando de un país. 3.000 vidas destruidas por recuerdos que se sentían totalmente reales. ¿Cómo funciona tu cerebro cuando recuerda?
Y aquí entra un concepto clave y es que la memoria no es como un video que rebobinas y vuelves a reproducir. La memoria es una historia que cuentas y en cada versión agregas o cambias algo. Es por eso que Loftus dice que recordar es más como imaginar que como reproducir. Vamos a ponértelo en un ejemplo claro. Tu cerebro es como WhatsApp. Cuando envías por primera vez un video, llega perfectico y hasta en HD. Pero cuando ya vas por ahí en el quinto reenvío, empieza a verse como un video de esos que grabábamos en los años 2005-2010 con cámaras, pues, no muy profesionales que digamos. Cada vez que reenvías un recuerdo, que vuelves a tu recuerdo, se distorsiona un poquito más. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, el funcionamiento básico de la memoria se traduce en estos tres procesos. El primero es el registro, y es cuando la información llega por medio de nuestros sentidos. El segundo es el almacenamiento y es cuando esta información que llega la guardamos en alguna parte de nuestra memoria. Y el tercero, la recuperación, que es el hecho de recordar, es el hecho de extraer esa información que guardamos, que almacenamos y recordarla. El problema es que en cada fase puede haber una interferencia. Ejemplo, en el registro, si estás estresada, tu cerebro se va a enfocar más en recordar las emociones que en prestar atención a los detalles. Por otro lado, en el almacenamiento se puede contaminar con otra información. Y por último, en la recuperación, ahí es donde se nos complica la cosa. Porque cuando intentas recordar algo, tu cerebro no va a un archivo específico y lo abre. No, tu cerebro empieza a reconstruir usando algunas pistas. ¿Qué emociones sentías en ese momento? El contexto, lo que te han dicho y hasta las películas que has visto. Imagínate, es como armar un rompecabezas, pero con piezas de diferentes cajas. Y aquí va lo más loco. Las áreas que se activan en tu cerebro cuando recuerdas algo son las mismas que se activan cuando imaginas algo. Por eso es tan fácil confundir un recuerdo real con algo que inventaste sin querer. Los neurocientíficos han demostrado que esto pasa principalmente en tres áreas. El hipocampo, que es el que se encarga de almacenar los recuerdos, la corteza prefrontal, que es la que los organiza, y la amígdala, que es la que le añade un poco de emoción a la información. Cuando estas tres se juntan, pueden crear recuerdos que se sienten 100% reales, aunque jamás hayan pasado. ¿Por qué tu cerebro te hace esto? Pero espera, ¿por qué tu cerebro te sabotearía así? Pues la respuesta es biológica. Tu cerebro no está hecho para ser una grabadora perfecta, pero sí está hecho para mantenerte vivo. Exacto, era más importante recordar algo peligroso me pasó cerca de esa cueva a recordar qué hora era, qué día, qué tenía puesto. Digamos que la precisión no era crucial para la supervivencia tanto como lo eran las emociones. Por eso los recuerdos emocionales se sienten tan reales. Tu cerebro les da prioridad. Cuando algo te impacta emocionalmente, tu cerebro guarda la sensación, pero puede que se invente los detalles para darle sentido a la historia. Además, tu cerebro odia los vacíos. Si no recuerdas algo, tu cerebro preferirá inventarlo antes que dejar este espacio en blanco. Es como cuando tu celular no tiene señal, pero sigue tratando de conectarse. Así es tu cerebro, y este preferirá buscar cualquier cosa antes que dejar una historia incompleta. Y hay otro factor, la sugestibilidad. Somos seres sociales. Si alguien nos dice, no recuerdas cuándo, tu cerebro empieza a buscar rápidamente esa información y si no la logra encontrar, puede que se la cree. El experimento Lost in the Mole. Loftus y Picker le contaron a varios participantes 3 recuerdos reales y uno falso. El falso era que se habían perdido de pequeños en un centro comercial. Y lo increíble no es como algunos se lo creyeron, sino cómo su cerebro lo decoró. Ejemplo, algunos decían, sí, recuerdo ir llorando y que una señora de vestido rojo vino y me ayudó. La historia creció sola. El cerebro fue rellenando los huecos de información con imaginación y emociones. Cerca del 25% de personas creyó que era real, y eso que fue con un evento inocente. Ahora imagínate si el recuerdo es de algo doloroso o algo traumático. El impacto sería enorme. Y esto no solamente lo estudió Loftus, otros estudios lo demostraron, como el de Waite en el 2002, donde le mostraban fotos falsas de un evento a las personas. Ejemplo, fotos modificadas donde ellos estaban volando en globo y más del 50% de las personas terminaron creyendo que esto pasó y crearon todo un recuerdo. Literal, solo necesitaban de una foto manipulada y un poco de presión para que su cerebro construyera una historia entera llena de emociones, clima,
colores, ropa y hasta olores. Más experimentos que te volarán la cabeza. Pero hay más. En 2013, unos investigadores lograron crear recuerdos falsos en ratones. Lograron hacerles creer que habían recibido una descarga eléctrica en un lugar donde nunca había pasado. Pero los ratones evitaban a toda costa este lugar como si realmente los hubieran lastimado ahí. Y en humanos, un estudio del 2024 descubrió algo fascinante, y es que las personas más propensas a tener esta clase de falsos recuerdos también son más propensas a creer en teorías conspirativas y a creer en pseudociencias. E irónicamente, las personas que se creen menos influenciables, creen que no van a tener falsos recuerdos, son las más propensas. Y aquí viene lo que más me impresiona a mí. Entre más vívido y emocional sea un recuerdo falso, más probabilidades hay de que la persona lo defienda a toda costa. Es como si el cerebro nos dijera, si siento esto tanto y tan profundo, es porque debe ser real. Casos más recientes. Hablemos de casos más actuales. En el 2020, Maurice Caldwell fue liberado después de 20 años de prisión por un asesinato que no había cometido. ¿Y cuál había sido la evidencia principal? Pues dos testigos que decían haberlo visto. Pero después se descubrió que fueron influenciados por la policía generándoles un falso recuerdo. Aquí en Latinoamérica no somos la excepción. En países como Colombia, Argentina y México se ha demostrado que hay muchas personas en la cárcel dados a un falso testimonio. Lo malo es que acá no tenemos los recursos necesarios para hacer pruebas de ADN u otras pruebas que puedan revertir estas decisiones. Lo que más duele pensar es cuántas personas en este justo momento están en prisión por recuerdos falsos. Y no hablo de mentiras intencionales. Hablamos de personas que creían estar diciendo la verdad, que creían estar ayudando a hacer justicia, cuando realmente su cerebro les había jugado una mala pasada. Películas que exploran esto. Hay películas que ilustran esta idea. Ejemplo fragmentado, donde vemos cómo recuerdos traumáticos afectan toda la percepción de la realidad. O Memento, donde hay un personaje que no logra generar nuevos recuerdos y crea toda una realidad de lo poco que recuerda o cree recordar. La joyita es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde los personajes deciden borrar sus recuerdos dado a una ruptura amorosa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y si pudiéramos editar nuestros recuerdos, seguiríamos siendo nosotros mismos? Si te interesa este tema, también lo hablamos un poco en nuestro video de H&M, te dejaremos el link en la descripción. Y si ya lo hacemos todo el tiempo sin querer, pensemos cuántas cosas que recordamos de nuestra infancia son recuerdos reales que teníamos y cuántos otros son recuerdos que generamos a partir de una historia que nos contaron tantas veces que la apropiamos como recuerdo nuestro. Incluso en la película de Blade Runner tocan este tema. A los replicantes les implantan recuerdos falsos que ellos creen que son completamente reales. ¿Te suena familiar? Esto es lo que hablábamos un poco en los experimentos de falsas memorias. Memoria y justicia. Loftus, la psicóloga que hizo estos experimentos de memorias falsas, empezó a testificar en los juicios. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos habían muchas personas que eran condenadas en base a testigos oculares. Es decir, a estas personas que decían que habían visto al acusado en la escena del crimen o que lo habían visto cometer el crimen. ¿Qué pasa? Que estas memorias no eran 100% confiables. Estas condenas se pudieron revertir gracias a pruebas de ADN, demostrando que aunque los testigos estuvieran 100% confiables o estuvieran 100% seguros de su testimonio, estaban totalmente equivocados. Según el Innocence Project, más del 70% de las condenas que fueron revertidas ya que eran injustas incluían testimonios visuales incorrectos. ¿Coincidencia? No lo creo. El sistema judicial aún cree en frases como "lo recuerdo perfectamente", pero en la ciencia se sabe que puede ser una bandera roja, porque entre una persona más esté segura de que recuerda algo, probablemente este haya sido reforzado artificialmente. Cuando la policía hace una rueda de reconocimiento, es a donde le muestran a una persona varias fotos o varias personas para ver si reconoce al culpable. El orden y cómo lo hacen pueden cambiar totalmente el resultado. Si no se hace con cuidado, alguien podría terminar señalando al equivocado solo porque, por ejemplo, lo miraron más tiempo o parecía más sospechoso por cómo estaba vestido. Por eso, Loftus dice que esas ruedas deben hacerse de una forma muy especial, que ni la persona que elige ni la que organiza sepa quién es el sospechoso.
Así nadie da pistas sin querer. Imagínate, te muestran 6 fotos y la policía te pregunta cuál de estas es la que viste. Tu cerebro va a asumir que dentro de esas fotos está la persona culpable. Sería diferente si te preguntaran si la persona que viste está dentro de estas fotos. Eso cambiaría todo. Impacto psicológico y cotidiano. Pero este problema no se queda solamente en los tribunales, nos afecta en el día a día. Ejemplo, cuando peleamos con alguien y recordamos que él fue bastante hiriente con nosotros, pero esa persona considera que no fue así, que la discusión no escaló a ese nivel. O cuando recordamos algo de nuestra infancia que para nosotros fue bastante significativo, pero nuestros cuidadores dicen que tampoco fue así. ¿Qué tanto de lo que recordamos es real y qué tanto de eso son detalles inventados por nuestro cerebro? O incluso cuando juramos que alguien dijo algo que nunca dijo. Mejor dicho, este fenómeno de las falsas memorias ocurre tanto en familia como en amistades, como en pareja, y puede causar malentendidos por situaciones que no fueron reales o que nunca pasaron. También tenemos el ejemplo del gaslighting, pero si quieres que ahondemos en este fenómeno, podemos hacerlo en otro video. Lo que algunos psicólogos llaman memoria cambiada por las emociones. Cuando estás con cierta emoción, tu cerebro tiende a recordar lo que confirma lo que sientes. Tu memoria empieza a cambiar sin que te des cuenta. Por ejemplo, después de una discusión con tu pareja, es mucho más probable que te acuerdes de las palabras hirientes que te dijo que de los momentos en que intentó tranquilizarse. ¿Por qué? Porque tu cerebro está en modo defensivo y este modo amplifica lo negativo y minimiza lo positivo. Y esto explica por qué cuando hablamos con nuestra familia de una situación en particular, cada uno tiene una versión diferente. O algunos tienen una y otros tienen otra. No es que alguno mienta, es que cada uno reconstruyó su experiencia desde la perspectiva emocional que tenían en ese momento. Piénsalo, ¿cuántas veces has discutido con alguien por saber quién dijo qué? Ambos están muy seguros de su versión, ambos recuerdan claramente lo que pasó, pero déjame decirte que al menos uno de ustedes está recordando algo que no pasó exactamente así. Y aquí viene una información que vamos a especificar, pero seguramente ya la venías pensando. Y es que es importante que en tus relaciones interpersonales tengas en cuenta que cuando alguien recuerda algo diferente a ti, no es que esa persona esté mintiendo, es que puede que su cerebro haya creado genuinamente una versión diferente de los hechos. Implicaciones prácticas. Y entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información? Primero, sé humilde con tus recuerdos. Tener esa certeza absoluta sobre algo que pasó hace muchos años puede que no sea tan absoluta como tú crees. Segundo, en los conflictos enfócate en lo que sentiste y no en lo que se dijo exactamente. Seguramente las emociones van a ser una información más precisa y confiable que los detalles específicos. Tercero, si eres testigo de algo importante, anótalo o escríbelo. Los recuerdos suelen ser menos fiables y se distorsionan rápido, pero lo que queda escrito es mucho más confiable. Y cuarto, ten empatía si alguien recuerda algo diferente a ti. Nuestros cerebros son máquinas de crear historias, no grabadoras perfectas. No asumas que las personas actúan bajo la mala fe. Y esto en terapia es muy importante porque muchas personas llegan convencidas que un recuerdo es la raíz de sus problemas. Y aunque la emoción que está asociada con este recuerdo es muy real, la situación y el evento puede haber sido modificado por muchos años de recordarlo. Tú pudiste agregarle cosas o cambiar cosas. Lo que importa no es si eso pasó exactamente así o no, sino cómo ese recuerdo real o cambiado puede estar afectando tu vida ahora mismo. Puedes sanar sin importar si esa información es 100% exacta. Cierre reflexivo. Retomemos el caso con el que iniciamos. Steve Titus fue liberado, pero poco después murió por un infarto a sus solo 35 años de vida. Su vida se quebró por un recuerdo falso, y aunque fue liberado, el daño que le hicieron ya estaba hecho. Y su caso se convirtió en un ejemplo mundial de por qué la justicia debe estar basada en evidencia y no en convicción. Porque la memoria es poderosa, pero también es imperfecta. La psicología jurídica y forense actualmente han avanzado tanto que hoy en día los equipos de investigación actualizados tienen técnicas increíbles para realizar procesos sin crear memorias falsas. La lección acá no es que no confíes en tu memoria, sino que utilices tu memoria como una guía y no como una verdad absoluta. Y tal vez, solo tal vez, esto nos haga más empáticos. Si todos creamos memorias falsas, si todos creamos historias que no son reales sin querer queriendo, entonces todos merecemos un poco más de paciencia y empatía cuando nuestras historias y versiones no coinciden. Por eso si te gusta el contenido que mezcla psicología, ciencia y un poquito de reflexión,
No olvides darle like a este episodio, suscribirte, comentarnos algo y activar la campanita para más episodios con Chismecito Científico. Déjanos en los comentarios en qué momento este efecto psicológico te ha afectado. Nos encanta leerte. Además, recuerda que nuestra mente es brillante, pero no infalible. Al final del día, la pregunta no es qué realmente pasó, sino cómo podemos vivir sabiendo que nuestros recuerdos en parte son ficción. Déjanos tu opinión sobre estos casos, sobre qué piensas de los falsos recuerdos y qué te pareció el episodio. Hasta la próxima.